Quisiera que me ayudaran a entender qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, de acuerdo a Mateo 6:33. Con mucho gusto, Rafa. Bueno, cuando nosotros invitamos a Cristo a vivir a nuestro corazón, hay un cambio de valores en nuestra vida. Dios, que ni siquiera lo contemplábamos o simplemente era un sitio de emergencia para nuestras dificultades, se convierte en nuestra comunión, en nuestra realidad que nunca nos imaginamos vivir, y empiezan a cambiar los objetivos de la vida, empiezan a cambiar los valores, y en ese cambio de valores vamos descubriendo que no hay nada más hermoso que leer la Biblia, pero también tenemos otro tipo de actividades en nuestra rutina diaria, y vamos empezando a ser selectivos en el sentido de que descubrimos que es maravilloso leer la Biblia todos los días. A veces podemos tener actividades que podrían competir en determinado momento. No me refiero a las esenciales, el trabajo, la escuela, etcétera, sino me refiero a aquellas que pueden convertirse en una distracción o simplemente que nos permiten pasar el tiempo. Cuando tú descubres a Cristo, empiezas a descubrir que tu tiempo es muy valioso y que en este sentido podemos consagrar y concentrar nuestra vida en las cosas de Dios. Ahí empezamos a buscar a Dios en nuestra vida diaria y empezamos a descubrir la oportunidad maravillosa de poder compartir el Evangelio con otras personas. Así que en esa búsqueda empezamos a descubrir que el día que volvimos a nacer, ese día entramos al reino de Dios. Desde luego que todavía no estamos físicamente en ese reino, pero espiritualmente sí cambiaron las reglas morales de nuestra vida, tenemos una serie de valores distintos que incluso ahora dictan normas diferentes al interior de nuestro corazón. Cuando una persona se convierte, es como si cruzara la frontera de Estados Unidos. Cuando cruzas la frontera de Estados Unidos manejando, cambia tu manera de conducir, es un hecho, ¿no? De repente, si ves que las señales de no estacionarse, de no esto, no lo otro, son en serio, y es importante respetar las reglas. Recuerdo en una ocasión estar ya como a las 10 de la noche en este lugar llamado Coronado, y estaba yo esperando una flecha. Enfrente de mí había, en el sentido opuesto, había una patrulla, y no sé por qué internamente me latió que andaba en la búsqueda de emociones la patrulla, ¿no? Entonces, bueno, tenía yo mi flecha que indicaba que yo iba a dar vuelta, me regresé, y esa calle finalmente llegaba se terminaba la calle y podías tomar hacia la izquierda o hacia la derecha, y no se me hizo importante poner mi direccional. Entonces fui observando que la patrulla venía atrás de mí, y dije, algo me late que viene tras de mí, ¿no? Aprendí que no debes, rentamos un coche, pero cuando llegamos a la renta del coche, la persona que estaba ofreciendo, que me estaba atendiendo, me dijo que teníamos por el mismo precio un Hummer. Y dije, bueno, pues vamos a probar un Hummer, ¿no? Esos carros militares que son amplísimos al interior, comodísimos, pero también suelen ser los autos de gente que se porta mal, ¿no? Pero bueno, yo nunca lo manejé de esta manera. Ok, el caso es que doy la vuelta a la derecha e inmediatamente se prenden las luces de la patrulla y me dijo, oríllese a la orilla. No sabía que éramos mexicanos. Y bueno, olvídate, al principio fue una tensión fuerte, pero poco a poco la autoridad fue cambiando su actitud.
y acabamos hablando, le pude hablar de Cristo, compartiendo nuestro gusto por algunas cosas en común, etc. Pero sí cambia la conducción cuando cruzas esa frontera. Espiritualmente cambia la conducción de nuestras vidas el día que invitamos a Cristo al corazón. Así que pasamos de la vida del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice la Escritura. Y ese es el reino de Dios en el que ya estamos, aunque todavía no empieza todo el desarrollo de ese reino de Dios. Se establece primero en el corazón de los que van a acompañar a Cristo en el reino de Dios y después se establecerá de manera absoluta en toda la tierra. Así que cuando hablamos de buscar primeramente el reino de Dios es poder compartir el Evangelio, prepararnos para compartirlo y estar buscando las oportunidades verdaderamente para que el reino de Dios se extienda. Eso es buscar el reino de Dios. Y dice, y su justicia también implica el que al descubrir aspectos equivocados en nuestra vida, de nuestra vida anterior, busquemos a Dios para que Él nos dé las victorias, de tal manera que nuestro impacto a la hora de compartir a Cristo cada vez sea más amplio. Espero haberte aclarado, Rafa. Eso es buscar el reino de Dios, así que comienza el día leyendo, termínalo leyendo, busca las oportunidades, pide a Dios que te use y eso va a ir ampliando el horizonte de este mandamiento tan concreto que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. A veces en esta búsqueda, algunas personas, yo recuerdo que cuando me convertí yo trabajaba en un despacho de abogados y de repente en una notaría y de repente hubo la posibilidad de tener un trabajo con un mejor sueldo, pero este trabajo iba a cancelar de alguna manera los tiempos que yo tenía y de los cuales disponía para estudiar la Biblia, discipularme, aprender más. Entonces en ese momento tomé la decisión de quedarme en el trabajo que tenía para poder buscar el reino de Dios y su justicia. Y las cosas de la vida, bueno, Dios fue moviendo todo para ir trayéndolas a nuestra vida, me refiero. Y lo demás, las cosas por las que solemos afanarnos, preocuparnos, Dios se encargará de proveerlas. El creyente que vive para Cristo, Dios se encarga de cuidar de él.